Sócrates, al enfrentarse a esta idea de la democracia, dijo: un momento, déjenme hacerles una pregunta. Ellos dijeron: ¿qué? Él dijo: me están diciendo que incluso si yo tengo la verdad conmigo y ustedes la falsedad con ustedes, si lo que ustedes proponen es falso y lo que yo propongo es cierto, solamente porque ustedes son dos y yo soy uno, ¿la idea de ustedes superaría a la mía en un tribunal democrático? Y ellos tuvieron que decir: sí, ¿verdad? Y entonces él dijo: bueno, eso es todo, se acabó la conversación, la democracia es falsa. Sí, Porque permite que la falsedad llegue al poder solo porque la mayoría de la gente lo desea. Y nosotros sabemos que la mayoría de la gente está en el infierno. La mayoría de la gente está extraviada. Sabemos que el camino de la verdad y el camino hacia Dios es un camino angosto que solo unos pocos pueden transitar. Entonces, ¿por qué confiaríamos en esa mayoría que va por el camino ancho y fácil que conduce al infierno para que le determine al resto del planeta quién será su gobernante? Porque ellos nunca elegirán a alguien que recorre solo el camino solitario. Siempre van a elegir a uno de los suyos. Elegirán a un comandante del infierno que los esté llamando a un mundo de vicios. La Escuela de Misterios Divinos. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mi querida hermana y compañera Tiffany. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, querido padre. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme hoy. Alhamdulillah. Hoy queremos tener una conversación sobre por qué estamos reunidos, sobre qué es lo que creemos, qué estamos haciendo. Queremos aclarar esto un poco más. Creo que muchas de las personas que visitan el canal han captado algunos fragmentos de nuestras creencias o han adquirido alguna idea general de nuestra misión, pero no creo que haya quedado claro para todos. No creo que necesariamente les hayamos dejado nuestra visión del mundo transparente al 100%, aunque era nuestra intención hacerlo. Pero me gustaría tener una conversación contigo para que intentemos aclararle mejor a nuestros espectadores qué es lo que estamos haciendo. Ok, claro, suena bien. Básicamente, nosotros somos un grupo de personas que están insatisfechas con la sociedad. Estamos totalmente insatisfechos con la forma en que es el mundo. Nuestra historia se asemeja mucho a una historia que es muy elogiada en la historia islámica y también en la historia cristiana, por cierto, que es la historia de los 7 durmientes o los compañeros de la caverna. Ellos vivían en una sociedad romana que era una sociedad pagana, pero habían adoptado el cristianismo y habían aceptado a Cristo. Y pensaban que las leyes que regían al pueblo en ese momento y el sistema de gobierno en sí mismo, junto con los gobernantes o emperadores, estaban mal, eran opresivas, eran opresores. Y ellos querían no formar parte de esa sociedad, no les gustaba, no querían formar parte de ella. Ellos querían entregar sus cuerpos, sus corazones y sus almas a Jesucristo. Y entonces, cada vez que ellos intentaban practicar su religión o ser personas decentes, practicar o vivir su estilo de vida como Jesús les había enseñado a través de los evangelios y a través del ejemplo de los cristianos anteriores, se enfrentaban a mucha resistencia y opresión por parte de la misma sociedad. Y tú sabes que a lo largo de la historia, lo que ellos solían hacerle a la gente que no ofrecía sacrificios a los diversos dioses, por ejemplo, en los templos y lugares similares, los consideraban herejes y los sumergían en aceite hirviendo o cosas similares. Sí, hubo muchísimos mártires en los primeros 2 siglos o 3 siglos después de Jesús. Fue un periodo de gran opresión para los cristianos. Exactamente. Así que ellos se apartaron de la sociedad y se refugiaron en una caverna.
Y así es exactamente como nos sentimos nosotros. Sentimos que nacimos en un mundo desigual, injusto. Las leyes y los sistemas de gobierno que existen en todo el mundo. No estamos hablando de un país en particular u otro. Estamos hablando de todos los países que son muy, muy malos y que son un fracaso. Estos sistemas fueron creados por el hombre, y porque fueron creados por el hombre, son ineficientes. No son capaces de encargarse de las necesidades de los seres humanos. Y la prueba de lo que creemos está en el hecho de que hay gente pobre en todo el mundo. Hay personas sin hogar. Hay viudas y huérfanos que no pueden sobrevivir. Hay 25,000 personas que mueren cada día porque no pueden encontrar suficiente alimento para comer. Hay niños que se están muriendo. Hay guerras teniendo lugar. Hay personas que literalmente han inventado armas que pueden destruir a otros seres humanos. Y entonces, creemos que en un mundo así, es imposible para nosotros establecer una relación con Dios como raza humana, porque si los seres humanos no pueden establecer buenas relaciones entre sí, con nosotros mismos, ¿cómo podremos establecer buenas relaciones con Dios Todopoderoso? ¿Cómo podemos tener buenas relaciones con cualquier otra criatura o especie que viva en el planeta si odiamos a nuestra propia especie y oprimimos a nuestra propia especie y no compartimos con nuestra propia especie? Y estamos felices con que otros individuos que se supone que son hermanos y hermanas, que según la narrativa del cristianismo, el judaísmo y el islam, todos descendemos del mismo padre y madre. ¿Cómo podemos entender todo esto? ¿Cómo es eso posible? No queremos ser parte de eso. Y en muchas sociedades occidentales existe la democracia, el sistema inventado llamado democracia, en el que básicamente se obliga a la gente en muchos casos, o si no se les obliga, sí se les anima fuertemente a participar en las llamadas elecciones, y se les da a elegir usualmente entre dos personas. Y estas dos personas no son elegidas democráticamente por el pueblo, sino que son elegidas por estos partidos políticos ricos. Y estos partidos políticos ricos te ofrecen un par de opciones. Tienes la opción del candidato demócrata, tienes la opción del candidato republicano, la extrema derecha o la extrema izquierda, ¿verdad? O de algún punto intermedio. Sí, o sea, en las últimas elecciones, el falso Papa Francisco dijo, tienen que elegir al menor de dos males. Exactamente. Y esa es la elección que tiene la gente. Tienen dos individuos corruptos y deben elegir cuál es menos malo. Exactamente. Y realmente habla mucho cuando el líder de la Iglesia Católica, que se supone que es el portavoz de Jesucristo, afirma que la única opción que tenemos es el menor de dos males, o sea, que nos obliga a elegir un mal. Y esa es la cuestión, que al final tenemos opciones limitadas. Y cuando elegimos a uno de ellos, cuando elegimos al candidato de alguno de estos partidos, básicamente ellos nos llevan una y otra vez por una especie de laberinto de ratas, por 4 años de locura, o los años que sean, según el país, que el presidente pueda permanecer en el cargo, entre decisiones, guerras y catástrofes que nosotros, por representación, por el hecho de haber participado en el proceso de darle nuestra voz y nuestro apoyo a este individuo, nos hacemos culpables por asociación de todos los crímenes que este partido o este individuo cometan. Y nosotros creemos que eso simboliza y representa para nosotros el pecado más grande. Es el mayor truco del diablo, por así decirlo. Él quiere destruir a la gente, quiere destruir a la humanidad. Quiere culpar a la humanidad de cometer todos los más grandes pecados del planeta. Todo, desde la gula hasta el asesinato y el adulterio.
Pero él no puede necesariamente venderle la idea a cada persona del planeta individualmente. Así que él los hace culpables de estas cosas por asociación, por haber votado por personas que implementarán políticas que fomentarán o protegerán a estas instituciones que están difundiendo pornografía o a estas instituciones que están construyendo armas de destrucción masiva y causando el asesinato de personas inocentes. Y entonces, de repente, nos encontramos a nosotros mismos con el peso del pecado del asesinato sobre nuestros hombros o el peso del pecado de la usura. Nos encontramos con que nuestro propio dinero está básicamente manchado con sangre o con usura. Cierto. Sí, o sea, eres básicamente cómplice de los crímenes del líder al que le has dado tu sello de aprobación. Es una gran trampa en la que, por desgracia, prácticamente todo el mundo ha caído. Exactamente. Y creemos que el diablo, a través de estos sistemas, está básicamente, constantemente, el enemigo está constantemente dividiendo y conquistando. Eso es lo que él hace. Quiere que nos odiemos los unos a los otros. Quiere que peleemos los unos contra los otros. Él dijo desde el principio que se va a sentar en el camino recto y nos va a desviar. Lo encontramos una y otra vez en las historias de los profetas y mensajeros, oponiéndose. Todo comienza en el judaísmo y el cristianismo con esta gran guerra en el cielo que tiene lugar entre Miguel y los arcángeles contra Satanás y su ejército de ángeles caídos. Siempre te encuentras con... Es como Moisés contra Faraón. Tienes a Abraham contra Nimrod. Tienes a Jesús contra Poncio Pilato o contra los rabinos y los fariseos, los eruditos que no obran. Tienes al profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi, contra la familia de Abu Sufyan. Tienes a los imames contra el tirano de cada época. Tienes a los 7 durmientes contra el malvado emperador romano de su época. Siempre están enfrentados, siempre peleando el uno contra el otro. Y muchas veces usan no solo posturas políticas como herramientas para dividir al pueblo, sino que el diablo también usa la propia religión. Y ese es un aspecto fundamental de nuestra creencia. Es algo en lo que realmente creemos con firmeza. Creemos que para que la humanidad se convierta en una sola familia y esté unida, debemos dejar de lado todas nuestras diferencias religiosas. Debemos, por lo menos, tolerar la existencia del otro. Todos debemos estar de acuerdo en eso, que es que los judíos tienen derecho a practicar el judaísmo como les parezca, los cristianos también, el cristianismo como a ellos les parezca, los musulmanes, el islam como les parezca, y lo mismo toda otra religión del planeta. En otras palabras, cada ser humano debe tener la capacidad de adorar de la forma en que mejor le parezca. Absoluta libertad de religión en el peor de los casos. En el mejor de los casos, que es lo que nosotros estamos propagando, creemos que Allah subhanahu wa ta'ala envió a 124,000 profetas y mensajeros a la humanidad. 313 mensajeros. Un mensajero que se dirigió a su nación y dijo: yo soy el mensajero de Allah. Se identificó como tal, al igual que el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi. Yo soy el Mesías, soy el profeta que les fue prometido, ¿verdad? Mensajeros que vienen y que son muy claros, que dicen ser de Dios. Creemos que, además de esos 313 mensajeros que llegaron de esa manera tan clara, hubo casi 124,000 profetas más enviados a la humanidad que no necesariamente se identificaron a sí mismos, ni se les requirió que se identificaran a sí mismos como enviados por Allah subhanahu wa ta'ala, porque no fueron enviados a ninguna nación, no fueron enviados, no tenían ese deber. Esa es la diferencia entre un profeta y un mensajero. Un mensajero es un profeta que tiene el deber de haber sido enviado para identificarse a sí mismo y transmitir un mensaje de parte de Dios. Un profeta es simplemente alguien que recibe profecías, ¿verdad? Y gran sabiduría y conocimiento.
pero no necesariamente está obligado o no tiene la tarea de ir a una nación y decir que fue enviado de parte de Dios. Sí, así que la diferencia es simplemente el trabajo que realizan, la función que desempeñan, ¿verdad? Un profeta simplemente recibe mensajes de Dios de alguna forma, ya sea por sueños, visiones o cosas así, o la visita de un ángel, como en el caso de María, por ejemplo. Ella recibía profecías de ese tipo. Un mensajero es alguien que tiene el trabajo de ir al pueblo y realmente declarar que Dios lo envió. Exactamente. Y tienen un deber particular que cumplir. Por ejemplo, Moisés tiene un deber que le exige identificarse como mensajero, que es el de liberar a los israelitas de la esclavitud de Faraón. Pero los profetas que no fueron enviados como mensajeros, aún así llegaron a sus sociedades con gran sabiduría. Y la historia ha perdido el rastro de la mayoría de estos 124,000 profetas y mensajeros, porque solo se puede identificar a 25 de ellos en el Corán y a menos de 100 de ellos en la Torá y los evangelios juntos. Así que esto significa que tenemos muchos profetas que fueron enviados a la sociedad, probablemente, y lo más seguro es que en la mayoría de los casos, ellos nunca dijeron que eran profetas siquiera. Más bien, probablemente solo compartieron sus ideas con la humanidad, dejando una huella en la sociedad, en la historia de la humanidad, grandes pensadores, mentes brillantes, grandes filósofos, como por ejemplo Confucio, Lao Tse, Sócrates, Aristóteles, Platón o muchos otros, como Pitágoras u otros más. Y no se identificaron a sí mismos. Y creemos que para que la humanidad realmente alcance el siguiente nivel, para evolucionar, debe dar un paso atrás y despojarse de toda la falsedad de la religión y abrazar la religión entera. ¿A qué me refiero con eso? A lo que me refiero es a que, idealmente, los cristianos, los musulmanes, los judíos y los seguidores de todas las religiones puedan pararse y eliminar de su sistema de creencias todas las interpretaciones de los eruditos. Todo aquello que se les enseñó como cierto, pero que no necesariamente salió de la boca del caballo. Cosas que no provienen directamente de las escrituras. Cosas que se basan en interpretaciones humanas. Conceptos inventados mucho después, que no se encuentran realmente, factualmente, en las escrituras, como por ejemplo el concepto del rapto. Sí, eso requiere mucha interpretación para que la gente crea en ello, ¿verdad? Cierto, sí. Justo iba a preguntarte sobre este concepto, sobre las cosas que se basan en la interpretación de hombres falibles. ¿No encontramos que eso es la mayoría de lo que queda de la religión en lo que respecta a...? Es el 99% de la religión. Y en el Islam ocurre lo mismo. Es una locura. Hay eruditos que discrepan entre sí, por ejemplo, y solo estoy dando estos ejemplos para que podamos clarificar mejor a la audiencia qué es lo que creemos y cómo es que pensamos. En el Islam, estos eruditos ponen su granito de arena y enturbian las aguas. El Corán dice, por ejemplo, dile a las mujeres que se cubran el pecho. ¿Ok? Sí. Algunos eruditos vendrán y dirán que te cubres el pecho con un hijab y solo dejas la cara al descubierto, pero te pones el velo y te cubres ahí. Luego alguien dirá, de acuerdo, pero ese velo no es suficiente porque tiene que cubrir todo el pecho, así que debes usar un himar. Y como ustedes ven en la pantalla, dirán que esta es la vestimenta correcta para las mujeres en el Islam. Otro grupo de eruditos vendrá y dirá, no, en realidad es el niqab, que todo lo de la mujer es aurá, aquello que no debe ser visto, ni siquiera debe oírse su voz. Por lo tanto, debe de usar este niqab, debe cubrirse completamente, incluso las manos y los pies, como ven en pantalla, salvo sus ojos, que solo se pueden ver a través de esos pequeños agujeros del niqab. Sin embargo, otros eruditos afirmarán que todo el concepto del hijab es una innovación y que las mujeres no están obligadas a usar el velo en la cabeza y que no existe evidencia de ello. Y es por eso que en muchos países musulmanes, durante ciertas épocas, no lo usaban. Así que existen muchas interpretaciones que se han añadido. A lo largo de la historia, la gente utilizó los libros sagrados, como el Antiguo y el Nuevo Testamento,
para básicamente validar sus agendas particulares o los crímenes contra la humanidad que estaban cometiendo, como la esclavitud. Y lo mismo ocurre en el Islam. A veces usan narraciones extrañas y cosas similares para justificar crímenes específicos. Y hay eruditos como este criminal aquí en pantalla, este tal Khomeini de Irán, y su pandilla de eruditos que se han apoderado del país. Escribieron cosas horribles, emitieron fatwas horribles y son responsables de fatwas que básicamente permiten que hombres adultos coloquen sus partes íntimas entre los muslos de niños pequeños, en esta fatwa que está en la pantalla ahora mismo. O han emitido fatwas que básicamente permiten el asesinato de otros seres humanos simplemente por expresar su fe en otra religión, etc. Así que tenemos que despejarnos de todas las tonterías con las que fuimos adoctrinados, separar entre lo que está escrito en los libros, cuáles son las palabras de los profetas y los mensajeros y los justos y los santos, y cuáles son las palabras de los eruditos, separar entre los dos, y luego sacar partido de esta creencia que tenemos de que Dios nos dijo que hubo 124,000 profetas y mensajeros, y en el caso del judaísmo y el cristianismo, este concepto que está ahí de que Dios envió otros mensajeros y profetas a otras naciones, y comencemos a reunir toda la sabiduría del planeta para que podamos avanzar como raza humana al siguiente nivel. Sí, o sea, creo que eso es mucho más lógico que confiar en lo que podemos ver claramente que son ideas muy destructivas y malas, propuestas por hombres falibles y que han desviado a la gente. ¿Por qué no volver a la fuente? ¿Por qué no volver a las personas que Dios envió y aprender de la sabiduría que ellos aportaron? Para mí, eso es mucho más lógico. Exactamente. Y por lo general, la gente tiene la idea errónea de que si vives en un país democrático y estás alejado de la religión, por así decirlo, o no estás en una secta religiosa, como nos llaman, entonces eres libre y no sigues a nadie. Pero la cuestión es que, o bien porque seas parte de una secta y sigas al líder de una secta, o bien porque estés en un país como Estados Unidos y sigas el sistema democrático, o sigas a la persona elegida por las masas, o bien porque sigas a tu pastor, a tu rabino o a tu predicador, no importa qué es lo que estés siguiendo, aún así estás siguiendo algo. No hay nadie que esté libre de seguir a algo o a alguien. Nosotros lo vemos muy claramente. Constantemente leo titulares donde la gente está realmente insatisfecha con el liderazgo en ciertos países y no les gustan las decisiones que toman los tribunales superiores en esos países. Pero también están atrapados en ese sistema y son obligados a vivir según cualquier ley que aprueben estas autoridades y son obligados a acatarlas. Así que creo que es absurdo que las personas en ese tipo de situaciones se consideren libres, cuando claramente no lo son. De hecho, están aliados o han jurado lealtad a una autoridad que les impone ideologías. Exactamente. Y creemos que es más profundo que eso, porque creemos que cuando sigues a alguien, estás adorando a ese alguien. Ese es el gran problema que tenemos, de hecho, porque las narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed, alayhum salam, afirman explícitamente eso. Que si sigues a un hombre y sus órdenes provienen de Dios, entonces al obedecerlo, has adorado exitosamente a Dios. Y eso es el monoteísmo, seguir y obedecer las órdenes de un hombre que proviene de Dios. Por lo tanto, has adorado a Dios con éxito, porque obedecer a un hombre es obedecer a aquel que lo envió.
que es Dios, ¿verdad? Sí, eso es lo que dijo Jesús. ¿Y cuándo dijo eso? En la Biblia, Él dijo, sigan mis mandamientos. Y eso es como seguir a Dios. Es como Él dijo. Hay muchos versículos en la Biblia que indican exactamente eso. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que lo contrario también es cierto. Y los Ahlul Bayt alayhim salam afirmaron eso. Dijeron que si un hombre no proviene de Dios y te ordena hacer algo, o si su orden no es una de las órdenes de Dios y te pide que la hagas y tú le obedeces, entonces estás obedeciendo la fuente de esa orden. Y cualquier orden cuya fuente no sea Dios proviene del diablo. Y ese es el gran problema que tenemos. Y entonces, al obedecer esa orden, has cometido politeísmo, porque ahora estás obedeciendo y adorando a alguien distinto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y los Ahlul Bayt alayhim salam aclararon este concepto al hablar sobre un versículo del Sagrado Corán que afirma que la gente había tomado a sus rabinos y sacerdotes como dioses sin Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la gente preguntó a los imames, pero los judíos no adoran a los rabinos, los cristianos no adoran a los sacerdotes. ¿Cuál es el significado de este versículo? ¿Cómo podría ser cierto? Él dijo, por Allah, si los rabinos y sacerdotes le hubieran dicho a su gente que ellos eran Dios, su gente los habría rechazado. Ningún cristiano ni ningún judío los habría adorado. Lo que pasó fue que les ordenaron hacer lo haram en lugar de lo halal. Hicieron lo haram halal y lo halal haram, y la gente los obedeció en eso. Así que adoraron a otros en lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, y adoraron a esos rabinos y sacerdotes de una manera en que ellos no lo supieron. Wow. ¿Ok? Muy claro, sí. Y vemos que exactamente lo mismo está ocurriendo ahora. Encontramos que el mundo ha avanzado tanto que ahora existen todos estos diferentes países con sistemas muy claros puestos en marcha y con todas estas leyes hechas por el hombre, y cuentan con instituciones religiosas e instituciones gubernamentales establecidas, y le imponen a la gente leyes y reglas que no provienen de Allah subhanahu wa ta'ala y que son leyes fallidas, son leyes del fracaso, fracasan, no producen nada bueno, promueven el mal. Y es por eso que constantemente los partidos políticos se pelean los unos con los otros y constantemente están intentando derogar y ajustar las leyes y las decisiones del otro partido. En un momento nos dicen que debemos abrazar la sexualidad y básicamente abrazar el concepto del transgenerismo. Y al siguiente dicen, no, eso está mal, ya no podemos hacer eso. En un momento dicen, separen la iglesia del Estado. Y al siguiente momento dicen, no, necesitamos que la iglesia vuelva al Estado. En un momento dicen, vamos a la izquierda. Y al siguiente momento dicen, vamos a la derecha. Y están constantemente en desacuerdo, porque todo lo que están diciendo es una confusión del diablo y no proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Las posturas de Allah subhanahu wa ta'ala, o Dios, son siempre claras y no cambian. Sí, sí. Creo que lo que dices es muy obvio, pero de alguna manera la gente no lo ha visto ni lo ha notado. Y es necesario señalar que claramente eso no proviene de Dios, porque siempre está cambiando. Es una constante montaña rusa. Sí, y ha llegado al punto en el que hay gente como este hombre que apareció en Estados Unidos. Su nombre es Curtis Yarvin. Y Curtis Yarvin, creo que desde 2004 o algo así, ha estado escribiendo este blog y propagando sus ideas que son muy antidemocráticas. Pueden ver su imagen en la pantalla ahora mismo. Entonces, él es antidemocracia. Él cree que Estados Unidos debería volver a ser una monarquía o debería convertirse en una monarquía. Y cree que la democracia está sobrevalorada. Cree que hay ciertas razas más propensas a gobernar y que hay otras razas más propensas a servir, y que la raza blanca es una raza gobernante, mientras que las razas negras y otras razas similares son más bien
razas serviles. Y está propagando libremente estas ideas en Estados Unidos. Y mucha gente lo elogia, mucha gente lo ha mencionado. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, lo ha mencionado. Él mismo ha declarado en CNN que tiene contacto directo con muchos asesores de la Casa Blanca y de la actual administración. CNN afirmó que sus ideas han influido considerablemente en algunas de las decisiones que se están tomando actualmente. Así que eso es realmente interesante. Y nosotros no creemos que él sea el verdadero padrino de la antidemocracia, porque creemos que el verdadero padrino de la antidemocracia, el verdadero padrino de la propagación de la idea de que la mejor manera de avanzar es una monarquía, es en realidad un hombre llamado Ahmed al-Hassan, alayhi salam, que mucha gente pregunta de quién es la estatua blanca. La estatua blanca es del imam Ahmed al-Hassan. Y el imam Ahmed al-Hassan, muchos años antes que Curtis Yarvin, en 1999, de hecho, el imam Ahmed al-Hassan, alayhi salam, ya estaba propagando estas ideas. Se manifestaba en contra de la democracia. Y era la única voz en todo el planeta que se manifestaba en contra de la democracia y llamaba hacia esta idea revolucionaria de que solo Allah subhanahu wa ta'ala o Dios tiene derecho a gobernar. Y esa es una idea muy importante. Y él dice que todas las leyes son falsas. El sistema en sí mismo es el sistema del diablo. Que la democracia es el anticristo. La democracia es la antirreligión. La democracia es enemiga de los profetas, los mensajeros y los justos. Que cada vez que la gente elige algo, siempre elige, la multitud siempre toma la decisión equivocada. Y hemos hablado de esto muchas veces y hemos dado ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, cuando los judíos y los fariseos eligieron a Barrabás en lugar de Jesucristo cuando se les dio la elección. Y hay muchos otros ejemplos en la historia. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán está muy claro que solo Dios elige al líder. Y que solo Dios es capaz de ungir a los nuevos reyes elegidos de Israel. Y es a eso a lo que creo que deberíamos volver. Creo que deberíamos volver a lo que Ahmed al-Hassan alayhi salam propagó. Regresar a un sistema como el sistema antiguo que se encuentra en la Biblia, donde existe una monarquía constituida, una familia que debe gobernar, una familia que debe gobernar exactamente como la casa de David. Estamos llamando hacia el regreso al gobierno de la casa de David. La única diferencia entre nosotros, bueno, en realidad tenemos muchas diferencias, pero me refiero al tema principal de ser antidemocráticos y regresar a una monarquía. La diferencia entre nosotros y Curtis en este aspecto es que él estaría feliz de que el director de una empresa, eso es lo que él dijo, que un CEO sea el monarca, alguien que sea así, alguien como Donald Trump en esencia, es lo que él está diciendo. Él dice que Donald Trump debería, y su familia, debería ser la nueva monarquía, la nueva familia gobernante de los Estados Unidos, mientras que nosotros decimos que eso es imposible. La monarquía solo puede ser una familia que ha sido elegida y ungida por Dios y que tiene el Espíritu Santo con ella, como fue el caso de los profetas David y Salomón. Y sí, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Sí, o sea, por supuesto, cuando vas y revisas los libros sagrados, siempre fue así. Dios siempre fue el que elegía al gobernante. Y a la gente nunca se le pasó por la cabeza que ellos pudieran ser capaces de elegirlo. Así que, en realidad, eso es algo que va realmente en contra de la religión y la desacata. Y creo que, de alguna manera, eso ha atrapado a mucha gente en la mentalidad de que no pueden vivir según su fe. Porque hay mucha gente sincera y de buen corazón que realmente se consideran a sí mismos seguidores de Cristo, por ejemplo. Pero no tienen forma de realmente poner en práctica esas creencias, ni su religión, porque Jesús mandó a amar al prójimo como a uno mismo, por ejemplo. Pero ellos viven en una sociedad donde eso no es realmente posible. No se puede poner eso en práctica. Y creo que mucha gente como que ha perdido la esperanza.
y creen que solo pueden aportar un granito de arena. Solo pueden hacer pequeñas buenas obras por aquí y por allá, pero no existe la opción de vivir según los valores del cristianismo en el mundo. Pero creo que lo que tú estás diciendo es que no se supone que sea así y que en realidad debería existir una opción para que puedas vivir de acuerdo con tu fe. Totalmente. Estoy diciendo que todo el sistema actual es el sistema del diablo y por eso él le dejó muy claro a Jesús que él está a cargo del mundo durante la escena de la tentación. Estoy diciendo que la democracia nos brindó a las peores personas de la historia humana. La democracia nos trajo gente como Mussolini, gente como Stalin, gente como Hitler. Nos trajo personajes horribles, horribles. Todos estos personajes surgieron como resultado de la elección del pueblo al fin y al cabo, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que si no se hubieran presentado en elecciones directas o incluso si se hubieran presentado mediante elecciones amañadas, los poderes que están a cargo de todos los países del planeta ahora mismo, todas son elecciones de la gente. Necesitamos la elección de Dios. Sócrates y las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, los que toda la gente dice que fueron algunos de los más grandes filósofos de todos los tiempos, siempre se opusieron al concepto de la democracia. Sócrates, al enfrentarse a esta idea de la democracia, dijo, un momento, déjenme hacerles una pregunta. Ellos dijeron, ¿qué? Él dijo, me están diciendo que, incluso si yo tengo la verdad conmigo y ustedes la falsedad con ustedes, si lo que ustedes proponen es falso y lo que yo propongo es cierto, solamente porque ustedes son dos y yo soy uno, ¿la idea de ustedes superaría a la mía en un tribunal democrático? Y ellos tuvieron que decir, sí, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, eso es todo. Se acabó la conversación. La democracia es falsa. ¿Verdad? Porque permite que la falsedad llegue al poder solo porque la mayoría de la gente lo desea. Y nosotros sabemos que la mayoría de la gente está en el infierno. La mayoría de la gente está extraviada. Sabemos que el camino de la verdad y el camino hacia Dios es un camino angosto que solo unos pocos pueden transitar. Entonces, ¿por qué confiaríamos en esa mayoría que va por el camino ancho y fácil que conduce al infierno para que le determine al resto del planeta quién será su gobernante? Porque ellos nunca elegirán a alguien que recorre solo el camino solitario. Siempre van a elegir a uno de los suyos. Elegirán a un comandante del infierno que los esté llamando a un mundo de vicios. Sí, definitivamente. Y Sócrates dijo que el siguiente paso después de la democracia es la tiranía, que en última instancia conduce al surgimiento de la tiranía. Y eso es prácticamente lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no es cierto? Sí, así es, absolutamente así es. Así que nosotros ahora, como la gente de la caverna o como semejantes a la gente de la caverna en esta época en particular, nos estamos retirando de la sociedad, nos estamos absteniendo de participar en la democracia y en las elecciones. Obviamente, soy un ciudadano estadounidense por nacimiento, pero siempre me he abstenido de participar en cualquier tipo de elección. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todas las alabanzas sean para Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca he tenido un juramento de lealtad sobre mi cuello hacia nadie salvo a Allah subhanahu wa ta'ala a través de su imam elegido. Pero yo, haber votado por alguien, Dios me salvó de eso. Y le estoy advirtiendo a todos que no participen en elecciones, en ningún lugar. Porque si lo hacen, más les vale estar seguros de qué es lo que están votando y a quién están diciendo que van a respaldar. Porque ese voto, esa persona, mientras que esté en el cargo, mientras que tú tengas ese voto ahí, ese es tu imam. Esa es tu persona, tu líder, el mensajero que tú te presentarás delante de Dios y le dirás, sí, yo dije que este tipo era una buena persona, estuve de acuerdo con sus políticas, lo apoyé, lo adoraste, lo apoyé. Lo adoré, ¿verdad? A través de la obediencia a sus políticas y las leyes que él hizo y estableció, ¿verdad?
Así que creo que al menos, alhamdulillah, que aún tenemos libertad de religión y que también tenemos libertad de expresión y que en ciertos países como Estados Unidos y el Reino Unido también tenemos la libertad de expresar nuestras opiniones. Y ciertamente, tener una opinión que sea negativa y que rechacemos la democracia está totalmente dentro de nuestros derechos legales en estos países. Y vamos a insistir en ejercer estos derechos y gozar de ellos. Tenemos el derecho a hacerlo. Y criticamos los sistemas vigentes. No estamos diciendo que todo lo que han hecho sea malo. Decimos que una sola cosa mala es demasiado mal. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo arreglamos la situación? Y ahora que nos hemos retirado de la sociedad y nos hemos refugiado en la caverna, ¿qué es la caverna? La caverna es el imam de cada época. Él es aquel a quien los creyentes debemos acudir y buscar refugio en él. Así que buscamos refugio en el imam de nuestra época. Y ahora buscamos, nuestra misión es transformar la sociedad mediante la difusión de esta información, este conocimiento y la propagación de nuestra creencia, nuestra religión, que creemos que es la verdadera religión de los profetas y los mensajeros, las verdaderas enseñanzas de los profetas, mensajeros e imames, alayhum salam. Qué hermoso, de verdad que es hermoso. El imam de la época es la caverna. Y es entendible por qué es una obligación y una misericordia poder acudir a él. Entonces, ¿cuál es nuestra misión ahora mismo? Nuestra misión es que estamos intentando decirle la verdad a la gente. Estamos tratando de advertirles. Y fuimos enviados con ese mensaje y esa misión para advertir a la gente y al mismo tiempo iluminarlos para que vean la solución. Y la solución, como ya hemos dicho, es volver a la casa de David. La monarquía solo puede tener éxito si la persona que está a la cabeza de la monarquía también está a la cabeza de la religión y está apoyada por Dios. Si no son apoyados por Dios, si no tienen autoridad religiosa en las mentes del pueblo, el resultado final siempre será una revolución, donde el pueblo se rebelará y se levantará contra el monarca y destruirá el reino, como ha sucedido muchas veces en el pasado. Así que, para preservar la paz, la prosperidad y el éxito del reino, tiene que ser apoyado por Dios. Y tiene que venir esta idea de una nueva monarquía, tiene que venir la monarquía que reemplazará a la democracia, tiene que venir de la misma manera que las monarquías del cristianismo, el judaísmo y el islam. Y nosotros creemos que tenemos a esa monarquía en nuestra religión. Y ese monarca esa familia o esa casa es la casa de Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sabemos que hay cristianos ahí fuera y judíos ahí fuera que no creen en este mismo monarca. Pero eso está bien, no hay problema, porque no estamos buscando convertir al mundo entero. Lo que estamos diciendo es que es una época muy interesante en la que estamos viviendo, en la que por todo el Oriente Medio existen familias, monarcas que fueron puestas y que están gobernando a los musulmanes. Y ninguna de ellas es una familia que descienda del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, salvo, supuestamente, la familia que está gobernando el país llamado Jordania. Pero él no tiene nada que ver con el Islam ni con el profeta Muhammad en realidad. Y no es una figura religiosa. Estamos diciendo que necesitamos a un descendiente y heredero del profeta Muhammad que regrese y gobierne a todas las personas que creen en Muhammad. Eso garantizaría la paz y la prosperidad y sería un retorno hacia aquello que es correcto y hacia aquello que es justo. Un descendiente, un heredero del profeta Muhammad
que gobierne de nuevo todas las tierras musulmanas en un retorno al califato, y una persona que sea justa, que no implemente leyes humanas, sino las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. No una interpretación retorcida y enfermiza de las leyes de Mohammed, como hacen los terroristas de Al-Qaeda o ISIS, o estos extremistas, los seguidores de Mohammed ibn Abdul Wahhab, y de todos estos personajes que han aparecido en la historia, o incluso el régimen iraní, los mullahs y los eruditos desviados. Alguien que sea el Corán vivo y palpitante de nuestra época, que interprete el Islam correctamente para la época en la que vivimos. Alguien que, por ejemplo, le devuelva la justicia a los pobres. Alguien que tome en cuenta las palabras del profeta Mohammed, que dijo, sallallahu alayhi wa alihi, nunca veas a un pobre sin saber que alguien más ha tomado su parte del sustento. Así que donde quiera que haya un pobre, hay un rico que no merece su riqueza, que ha acumulado y retenido su propio sustento y además el sustento de la gente pobre. Por lo tanto, debe haber un sentido de igualdad y justicia entre los musulmanes y entre la humanidad. Y creemos que si los musulmanes creyeran verdaderamente, si llegaran a creer o creyeran, si la mayoría de los musulmanes creyera o reconociera a esta persona como una figura de autoridad religiosa, entonces no podrían rebelarse contra ellos, porque si te levantas contra ellos, te estás levantando contra Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces tendrían muchas más probabilidades de ser exitosos. Y las narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed, de hecho, afirman que la umma se extraviará al seguir a estos califas y que después de eso serán gobernados por estos falsos reyes, monarcas y tiranos, y permanecerán así, yendo de mal en peor, hasta llegar ¿a qué? A la época del Imam al-Mahdi. Ahí es cuando las cosas se ponen bien. ¿Y qué es la época del Imam al-Mahdi? Es la época en que los musulmanes se unen nuevamente en un califato y son gobernados no por una persona normal cualquiera, sino por un descendiente y heredero de la familia de Mohammed. Alguien que es designado divinamente, no elegido por el pueblo. Porque el califa designado divinamente, el Mahdi, será apoyado por Allah subhanahu wa ta'ala y gobierna según el gobierno de David y según el gobierno de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi y según el gobierno de los profetas y los mensajeros, y el pueblo no se rebela contra él. Así que anhelamos ese día, anhelamos esa monarquía. Creemos que ya era hora. Creemos que Mohammed y la familia de Mohammed fueron asesinados y oprimidos, y que existe una enorme deuda de sangre sobre el cuello de todos los musulmanes por cómo han tratado a Mohammed y la familia de Mohammed durante estos siglos y cómo les arrebataron sus derechos. Y creemos que se le debe a la familia de Mohammed que sean ellos los que gobiernen. La familia de Mohammed son los únicos individuos que tienen el derecho legítimo a gobernar las tierras musulmanas. Y somos de la opinión que todos los demás gobernantes en todos los demás países de Oriente Medio, ya sean monarcas impuestos por los españoles o por los británicos o por los italianos o por quien quiera, por los franceses, o que sean gobiernos o sistemas de gobierno, democracia o cualquier otra cosa que esté ocurriendo en todo el Oriente Medio, todo eso es falso. Todo eso está en contra del Islam. Todo eso es el diablo que está gobernando a la gente mediante delegados y haciéndolos culpables de todos los pecados que estos gobiernos están propagando. Creemos que el pueblo musulmán, para poder practicar la religión con éxito, tienen que tener un juramento de lealtad
al líder correcto y no al líder falso. Y no hay escapatoria. O vas a ir y le vas a jurar lealtad al imam de tu época, o no vas a jurarle lealtad a nadie, pero entonces vas a tolerar la opresión o al gobernante que está encima de ti, o le vas a jurar lealtad al tirano, lo cual es un juramento de lealtad al diablo. Así que nosotros estamos creando conciencia en esta fase, en esta etapa. Estamos propagando estas ideas de noche y de día. Le estamos pidiendo a la gente que reflexione y tome conciencia del hecho de que que aquello en lo que están ahora mismo es desvío y falsedad. Y al igual que Curtis, estamos intentando impulsar a la gente a ser cada vez más antidemocrática. Sí, o sea, creo que tiene mucho sentido. Creo que todo lo que has dicho tiene mucho sentido y cualquiera que tenga lógica entenderá que, en esencia, le están jurando lealtad a algo. Es decir, no te escapas de este mundo sin tener algún tipo de liderazgo, ya sea que lo pienses de esa manera o que lo sepas o no. Entonces, si crees en Dios, ¿no buscarías que sea Dios el que te gobierne? ¿No buscarías a esa persona a la que Dios ha designado en el mundo para darle poder a Dios sobre la tierra? Exactamente. Y creemos, Tiffany, a través de las narraciones, como hemos dicho muchas veces antes, que ese hombre siempre está presente y que la verdadera realeza nunca le es arrebatada. El rey divinamente designado está presente en todas las épocas y él es el rey a los ojos de Dios, ya sea que el pueblo lo reconozca o no. Y existe un deber que tienen los creyentes de apoyar a ese rey y de obedecer a ese rey, tenga un reino físico o no tenga un reino físico, ¿verdad? Aunque el reino de Jesús no fuera de este mundo, la gente aún así tenía la obligación de creer en él. Y si estuvieras viviendo en la época de Jesús, tendrías la obligación de apoyarlo. Lo mismo ocurre con ese descendiente del profeta Mohammed que vive en cada época. Los imames lo dejaron claro. Lo afirmaron. Y nosotros tenemos a ese mensajero viviente en esta época en particular. Y es por eso que también parte de lo que estamos haciendo es construir nuestro propio reino. Incluso si no tenemos autoridad ni capacidad material y física en la tierra. Estamos formando una comunidad, una gran comunidad de creyentes en todo el mundo. Y también estamos estableciendo una comunidad local de creyentes que viven alrededor de ese rey o sucesor divinamente designado. Todos aquellos que puedan alcanzarlo, que crean en él, pueden unirse a su comunidad y podemos vivir de una manera diferente a la manera en que se vive afuera. Podemos compartir todas nuestras pertenencias. Podemos compartir toda nuestra comida. Podemos elegir vivir en una sociedad sin dinero, salvo cuando tratamos con el mundo exterior y las cosas que podamos necesitar de allá. Pero entre nosotros no existen los billetes ni las monedas. Nada de eso. Solo existe el amor y solo existe el cuidado mutuo. Y se comparten las comidas como los apóstoles y los discípulos originales, como hacían Buda y sus compañeros, como hacían Jesús y sus compañeros, como hacían el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi y los imames y sus compañeros. El imam Ali alaihi salam valoraba la humanidad incluso por encima de la adoración. Y encontramos esto en muchas ocasiones. Y fue elogiado en el Corán por una de esas ocasiones, en las que descendió un versículo coránico para elogiarlo. Porque un día, mientras estaba rezando en la mezquita y mientras estaba en estado de rukúa en su oración, un mendigo llegó a la mezquita y empezó a pedirle a la gente dinero o alguna otra cosa. Y cuando el imam Ali alayhi salam lo oyó, aunque estaba en estado de oración, extendió la mano para permitir que el hombre se acercara y le quitara el anillo del dedo.
y se lo dio al hombre como caridad. Y entonces descendió un versículo que elogia a aquellos que dan caridad mientras están en estado de rukúa. Y esto era una referencia al Imam Ali alayhi salam. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios está estableciendo las prioridades. Y la prioridad para Dios es cuidar primero del prójimo. Eso es lo primero. Después viene la adoración en términos de cualquier tipo de acto físico o ritual. Así que el origen, ¿verdad? La razón de por qué se reveló la religión fue para servir a la humanidad. Y es por eso que Jesús dice que Él es el Señor del sábado, porque Él es un hombre y el sábado vino para servir al hombre y no al revés. Y también tenemos este concepto al que nos adherimos y en el que creemos, que es que Mohammed y la familia de Mohammed alayhim salam, así como todos los demás profetas y mensajeros que han venido en la historia, vinieron porque Dios creía que la humanidad era especial. Es por eso que Él envió a estos representantes. No es que Él los enviara porque creía que ellos eran especiales. Ciertamente eran especiales, pero en realidad los envió porque creía que la humanidad era especial y merecía tener una relación y comunicarse con Dios Todopoderoso. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos construyendo un movimiento. Estamos iniciando una revolución pacífica. No creemos en ningún tipo de violencia en absoluto. Y creo que la historia ha demostrado eso. Y hemos estado propagando estas ideas durante los últimos 10 años. Ahmed al-Hassan alayhi salam las ha estado difundiendo desde 1999. Los Ansar del Imam al-Mahdi en todo el mundo. Decenas de miles de ellos. Y en nuestro canal, la gente puede ver las listas de reproducción y pueden ver la playlist donde se encuentran todos los juramentos de lealtad diarios. La lista de reproducción crece cada vez más. Y esa es solamente una lista de aquellos que creyeron y decidieron hacer un video donde anuncian públicamente su fe. Deberían ver la cantidad de juramentos que recibimos de personas de todo el mundo que deciden no compartir su juramento de lealtad públicamente y solo quieren que yo las tenga. Tengo una biblioteca completa de innumerables miles de personas en todo el mundo. Decenas de miles que han enviado videos o notas de voz o que han enviado correos electrónicos donde escriben diciendo: no puedo enviar un video. Es peligroso para mí en el país donde vivo, pero mi familia y yo te juramos lealtad, y escriben la shahada. Así que nuestro movimiento está ganando fuerza. La gente está insatisfecha. Es por eso que votaron por Trump. Y es por eso que incluso el centro, la meca de la democracia a nivel mundial en este momento, está insatisfecha con la democracia y está considerando y coqueteando con la idea de establecer una monarquía. Y creo que Estados Unidos de América está avanzando en esta dirección porque Iblis está detrás de escenas y sabe que este es el momento en que la democracia está siendo expuesta tal como es. Creo que él está haciendo esto, Estados Unidos está haciendo esto y están avanzando en esta dirección porque Iblis sabe que Ahmed al-Hassan alayhi salam ha llegado y que el Qa'im ha llegado y están exponiendo a Occidente y a la democracia tal como son. Así que Satanás tiene que hacer algo. Y ahora está trabajando para establecer un sistema religioso de poder monárquico para salvar las apariencias, pero no va a tener éxito con eso. Sí. O sea, supongo que no existen las coincidencias, ¿verdad? Así que el timing no puede ser una coincidencia. Pero también quería decir que me inspiraste mucho cuando estabas hablando de la relación de Dios con la humanidad y de cómo estamos llamados a poner al prójimo primero. Me hizo imaginar y reflexionar sobre el mundo en el que viviríamos si realmente fuéramos capaces de no tener más Dios que Dios, de adorarlo solo a Él y de poner al prójimo por encima de nosotros mismos y tratar al otro ser humano como a nosotros mismos y poner a la humanidad primero. Qué diferente sería el mundo. Creo que ese es un objetivo muy inspirador a tener en cuenta y sé que eso solo se puede lograr a través de Dios, y si le damos el poder a Dios y a aquel a quien Él nos ha dado para que gobierne como nuestro Señor y nuestro Rey. Exactamente. No vamos a detenernos. Seguiremos con todas nuestras fuerzas
y vamos a construir esto y vamos a vivir en nuestra realidad. No creemos en la realidad que intentan imponernos. La rechazamos. No vamos a permitir que nos influya. Y si hoy en día existe gente que está saliendo a propagar sus ideas antidemocráticas y quieren convertir a Trump en el monarca, si pueden salir en videos musicales, si pueden hacer videos musicales de gente haciéndole bailes eróticos al diablo y propagando todo tipo de temas de adulterio, fornicación y cualquier otro pecado que te puedas imaginar, y si pueden hacer raps sobre todo tipo de actos de violencia y sobre todo lo que hay bajo el sol, si el presidente de Estados Unidos puede compartir ideas o videos o afirmar que Joe Biden en realidad es un robot y que murió hace años, y si la gente puede difundir noticias falsas por todos lados e intentar imponernos una realidad extraña y retorcida, si hay personas que han propagado por muchos años y gobiernos que han propagado por muchos años que todo ser humano tiene derecho a identificarse como cualquier cosa que quieran identificarse, incluso si quieren identificarse como un gato, que se debería permitir a los niños tener uno de esos areneros para que puedan usar el baño en la clase como un gato. Si se permite que la gente haga eso, si se permite establecer campamentos para pedófilos, para aquellos que se sienten atraídos por niños, para que puedan reunirse y hablar sobre aquello de lo que están sufriendo, si se puede tener religiones establecidas y que tengan estatus 501c3, que permitan básicamente la creencia de que Dios es un monstruo de espagueti gigante, si en ciertos países de Europa se puede tener la legalización de las relaciones con animales o los matrimonios entre hombres y animales, si se va a permitir la zoofilia, si se permite en ciertos países alrededor del mundo que se abran tiendas donde puedas ir a acurrucarte o donde puedas comer en tazones con forma de inodoros y puedas comer diferentes tipos de platillos con sabor y olor a heces humanas y excrementos humanos, si a la gente se le permite hacer todas estas cosas en el mundo, ciertamente nosotros podemos tener nuestro pequeño, entre comillas, mundo de fantasía y crear nuestra propia realidad también. Y es por eso que lo estamos haciendo. Si Dios quiere, vamos a comprar, y estamos en ese proceso, una propiedad que será incluso más grande que la propiedad que tenemos aquí. Eso es lo que idealmente queremos hacer. Y va a tener muchísimo espacio y habitaciones y lugares. Será como nuestro propio pueblito que estamos creando. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos creando este pueblo para tener ahí nuestro propio estado de justicia divina o comunidad de justicia divina, en la que creyentes de todo el mundo puedan venir legalmente. Ellos deben resolver sus propias maneras de hacerlo, pero son más que bienvenidos a unirse a nosotros para vivir en una sociedad diferente, una que esté basada en el amor y basada en la adhesión y la obediencia a las leyes de Dios por voluntad propia, y la obediencia y la adhesión a la voz de Dios en todas las épocas, que es el imán de la época. Y este es un proyecto muy emocionante al que queremos invitar a todos los que estén interesados en participar a que participen. Eso es increíble. No se me ocurre mejor manera de ejercer nuestra libertad de elegir cómo vivir y nuestra libertad de expresar nuestras creencias. Es increíble y muy emocionante. Exactamente. Y un día nuestra ciudad se convertirá en un país. Y un día los musulmanes de Oriente Medio, tras ver ejemplos de nuestra sociedad, de cómo abrimos las puertas y compartimos imágenes detrás de cámaras, y damos una visión de nuestro mundo, nuestra gente, nuestras leyes y cómo operamos, creo que la gente querrá eso en todo el mundo y estarán de acuerdo con eso. Así que seguiremos alzando la voz, seguiremos propagando estas ideas, y es hora de que todos los creyentes del mundo se levanten. Es hora de que todos los creyentes del mundo empiecen a hacerlo. Los que puedan venir y formar parte de esto, vengan. Y quienes no puedan, deberían contactarnos para que podamos crear comunidades similares en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme, Tiffany. Muchas gracias por invitarme, Padre. Dios te bendiga.